Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinBet, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Hola amigos, ¿cómo les va? Les saluda Mario Sánchez. Llevábamos un tiempo perdido por problemas técnicos, pero ya estamos de regreso a YouTube con una plataforma muy interesante. Y aprovechando que ya estamos en época de mercado de fichajes, vamos a estar hablando de ello. Han habido movimientos interesantes, hay otros jugadores que están negociando. Es verdad que aún estamos, digamos, en las primeras semanas, sobre todo con respecto al fútbol, se espera que sea un mercado bastante largo, tomando en cuenta de que lo más probable es que el torneo arranque a mediados de marzo. Entonces, de pronto, el mercado va a ser más largo de lo que acostumbramos. Sin embargo, hoy hay una noticia muy importante y no tiene que ver con fichajes, tiene que ver con debut. El debut de Wilker Fariñez, por fin, que tanto esperamos, que tanto deseamos, en la primera división de Francia, en la Ligue 1, con el Lens. Leca se lesionó al minuto 85 y de esta forma Wilker Fariñez pudo jugar los últimos 10 minutos, creo que dieron 5 de adición. Lamentablemente hubo un penalti en el último minuto que Fariñez tuvo que intentar tapar y lo adivinó, tocó el balón, lamentablemente el balón iba con mucha potencia y pues terminó siendo gol del jugador del Brest, el Lens, y de igual forma pudo ganar el partido 2-1 y se ubica sexto, séptimo en la tabla de posiciones, una muy buena temporada de este equipo recién ascendido y habrá que esperar qué tan grave es la lesión de Leca para así también asumir si Wilker Fariñez va a poder ser titular en los próximos partidos del equipo francés. Hay algunos datos importantes que me gustaría mencionar con respecto al Wilker Fariñez. Es el tercer portero venezolano que juega en una liga top 5 de Europa. Entiéndase Liga Top 5 de Europa, España, Italia, Inglaterra, Alemania y Francia. Los únicos dos que lo habían logrado antes, Rafael Romo con el Udinese, que llegó a jugar un partido, y Dani Hernández, que jugó una temporada con el Valladolid en primera división de España, alternando entre titular y suplencia, jugó alrededor de 24 25 partidos allí. Y Wilker Fariñez se suma a este listado, también se convierte en el séptimo venezolano en jugar, en debutar en la Ligue 1 de Francia. Antes lo hizo Fernando Istigueta, Gabriel Sichero, Osvaldo Vizcarrondo, Grendi Peroso, Juan Falcón, Yonder Cádiz, y de todos estos es el segundo más joven en lograrlo, con 22 años, 10 meses y 8 días. Solo lo supera Fernando Aristigueta, que lo logró antes con 21 años. Esto con respecto a Fariñez. Ya entrando en materia, entrando en mercado de fichajes, que es lo que más nos importa en esta época navideña, a principios de enero, en donde sabemos que fichajes, rumores, negociaciones es lo que más suena, es lo que más leemos. Y bueno, yo voy a darles algunas informaciones con respecto a Eder Farías. El delantero del Atlético Venezuela termina contrato ahora a finales de diciembre, va a quedar como agente libre. La mala temporada del Atlético Venezuela y también problemas económicos que arrastra el equipo de la capital va a ser un motivo importante para que varios jugadores salgan del equipo, aunque también es verdad de que varios jugadores de los importantes todavía tienen contrato con la institución, pues en los últimos mercados de fichajes los jugadores firmaban por 2, por 3 años y por eso para este mercado, para este final de diciembre del 2020, no son jugadores libres. Caso contrario a Eder Farías, que sí lo es, y tiene una propuesta del fútbol ecuatoriano, de la Universidad Católica de Ecuador, el equipo que dirige el colombiano Santiago Escobar, que lo conoce muy bien en Deportivo Táchira ni Estudiantes de Mérida, un equipo que ha tenido unas muy buenas campañas recientemente en el fútbol de Ecuador, e incluso logró un cupo para la fase 1 de la Copa Libertadores 2021. Allí también está Juber Mosquera, un zaguero colombiano que lo conocemos muy bien en Venezuela por su paso por el Deportivo Táchira y obviamente por el Deportivo Lara, que por cierto hoy se anunció la renovación de Juber Mosquera con este equipo, con Universidad Católica de Ecuador. Están muy interesados en Eder Farías, están negociando por él. Pudimos hablar con el agente del jugador y nos confirmó de que faltan detalles para que se cierre esta operación y de esta forma Eder Farías pueda tener su cuarto club en el extranjero, porque antes estuvo en el fútbol de Portugal con el Unión de Madeira, en el fútbol de Colombia con Once Caldas y recientemente con Junior de Barranquilla, en donde no le fue nada bien. Otro nombre, otro goleador, José Rivas Méndez, mejor conocido como José Rivas Gamboa, pero para no entrar en polémicas, el nombre legal es José Rivas Méndez,
un goleador que hizo una muy buena campaña en Estudiantes Mérida, en donde estaba cedido procedente de Trujillanos, en donde también había hecho una cuota de goles importantes. También en la Copa Libertadores con Estudiantes de Mérida logró un muy buen accionar, anotando goles de penal, de jugada y siendo determinante para que su equipo tuviese una actuación digna en el torneo continental. Hoy el periodista Luis Montilla de Mérida aseguró que va a ser nuevo jugador del Volos, un equipo de la primera división de Grecia, de la Superliga de Grecia, que se encuentra actualmente a mitad de tabla. Y esa es la información que verificamos. Pudimos hablar con el agente del jugador, con el jugador, y nos confirmaron de que ese muy probablemente va a ser el destino del jugador, y también nos comentaron de que se está negociando para que sea una vinculación por un año y dependiendo del rendimiento del jugador, después se planee una extensión en el equipo del Volos, de la primera división de Grecia. Alexander González, sabemos la situación que vivió en el Dinamo Bucaresti de Rumania, en donde lamentablemente tuvo problemas, no solo él, sino los demás jugadores, los demás empleados, cocineros, jardineros, personal de prensa de ese club con deudas, donde no habían percibido la mayoría de ellos ningún centavo desde que comenzó la temporada. Eso lo comentó Alexander González en una entrevista que tuvimos hace aproximadamente un mes con él, pero hace una semana fue que el jugador hizo un video en donde explicaba los motivos y también comentaba y aclaraba que a partir de ahora era jugador libre, ya que había podido rescindir el contrato con el equipo de Rumania. Alexander González está muy cerca de ser nuevo jugador del Málaga, equipo de la segunda división de España, que ya lo hemos comentado por mis redes sociales hace algunos días. Alexander ya está en España, está reunido con su agente, esperando que pronto se puedan cerrar estas negociaciones. Todavía no es nada seguro, pero sí hay posibilidades importantes de que Alexander González sea compañero de Joshua Mejías en el Málaga, el cual sería ya su cuarto equipo español, porque recordemos que estuvo en el Huesca, estuvo en el Elche, en el Mirandés, y en el cuarto equipo sería ahora el Málaga, todos ellos en la segunda división. Y el último de fichajes, también un jugador que me parece muy interesante y que tiene muy buena determinación ofensiva, José Hernández Chávez, Tucán. En la última temporada estuvo con Trujillanos, en donde también fue uno de los jugadores más destacados, quizás junto a Joan Anthony Carmona. Y antes en Monagas también me pareció que tuvo un muy buen torneo, quizás no tanto como este último con Trujillanos. Y estos torneos positivos del jugador, que incluso antes de estar en Monagas ya había estado en Trujillanos, había demostrado su calidad y esa constancia en los torneos disputados con su nivel, con su cifra de goles y asistencias, ha llamado el interés del fútbol colombiano. Hay hasta 3 equipos que han manifestado interés en el jugador Tucani y uno de ellos es un equipo importante del fútbol colombiano con tradición y que espera que el jugador pueda obtener la nacionalidad colombiana, ya que tendría derecho a ello, y de esta forma poder unirse al plantel de este equipo que les mencioné. Y ese factor es clave, ya que lamentablemente el equipo ya tiene los cupos de extranjeros llenos y la única forma en que pueda unirse a ese club es que logre obtener la nacionalidad colombiana en los próximos días y así registrarse como jugador colombiano, como lo hizo Johan Orozco en su momento, como lo hace en estos momentos Diomar Díaz, el jugador de Jaguares de Córdoba, y de esa forma Tucani Hernández podría emigrar al fútbol de Colombia. En caso de que eso no se pueda concretar, hay otro par de equipos un poco más modestos que también están interesados en él, y obviamente las intenciones del jugador es estar en el fútbol extranjero en una liga más competitiva como es la liga colombiana. Ya con esto cerramos este ciclo de información que les aseguro vamos a estar tratando de hacerlo de forma más continua, de forma más seguida, con las informaciones al momento para que ustedes se enteren con todos los detalles de lo que está pasando con los jugadores del fútbol venezolano y por supuesto también con los venezolanos en el exterior. Estamos en contacto, un abrazo, felices fiestas, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria.
Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.